tal? ¿Cómo está, hermano, hermana de la gran familia Torrefuerte? Nosotros muy bendecidos de poder saludarle nuevamente. Se trata de la clase ya número 7 de este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano, en donde estamos estudiando el libro de Jueces, también así el libro de Ruth. Le agradecemos que nos ha acompañado hasta este momento y nuestro deseo es que sea así hasta el final. Quiero también invitarle para que oremos y que este tiempo sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre, porque tú nos reúnes a través de este medio para juntos leer tu palabra y en ella reflexionar, en ella aprender de ella, Señor, recordar lo que tú quieres para nuestra vida. Te agradezco en lo personal, Señor, mi gratitud por cada familia, hermano que nos ha acompañado hasta esta instancia. Bendícele, Señor, sigue siendo tú su maestro hasta el final de este estudio, de este curso. Señor, usa mi vida para que pueda ser de bendición. Sé tú el que hables, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo estamos agradeciendo también, Padre bendito. Amén. Bien, ahí tenemos el título: un joven prometedor sin compromisos. 3 virtudes ahí, ¿no? Joven que promete, es decir, que fundamentándonos o basándonos en sus cualidades, en sus virtudes, vemos un panorama prometedor, y todavía más, dice sin compromisos. Bueno, leído así de esa forma, estaríamos hablando de que se trata de una persona de la cual muchas señoritas tendrían que estar muy interesadas. Vamos viendo de quién se trata, posiblemente usted ya lo ubica perfectamente. Tenemos que el apoyo bíblico de esta clase se va a sustentar básicamente en el libro de los Jueces, obviamente, del capítulo 13, obviamente su inicio, versículo 1, al 14 en el versículo 19. Vamos entonces a avanzar para que usted, si aún todavía no ubica de quién se trata, bueno, pues es este personaje. Se trata de Sansón. Es una persona relativamente joven y que también, pues, ante lo que Dios estableció para su vida, bueno, pues tendríamos que quedarnos con la boca abierta si lo analizamos con calma. Elegido por Dios para desarrollar un papel muy importante en la liberación del pueblo de Israel. Entonces, por eso ahí tenemos que es joven, que hay un panorama prometedor para con él, y sin compromisos. Ahora, esta es una frase que el autor usó de manera un tanto ambigua. O sea, sí es cierto, no tenía compromisos conyugales, matrimoniales, pero realmente el autor, y usted y yo que conocemos de cierta manera la historia de Sansón, entendemos que realmente la frase se deriva a que era un hombre, o a que fue un hombre que no estaba realmente comprometido con Dios nuestro Señor. Tenemos una situación muy particular en esta parte del libro de los Jueces. Si usted lo ve ahí con calma y recordamos cuál es el ciclo constante, común, repetitivo del libro de los Jueces, recordamos y ubicamos. Primero, vemos una situación en la que Dios favorece a su pueblo, le da la victoria en contra de sus enemigos. Como una segunda situación, vemos que confiados de este entorno tan favorable por parte de Dios, el pueblo cae en una rutina de alguna forma, pero más queremos referirnos a que cae en un exceso de confianza que le lleva a ser indolente en cuanto a obedecer o no a Dios. Se le empieza a desvirtuar la importancia de ser leales a un Dios que siempre ha sido fiel con ellos, y total, que van en pos de dioses ajenos. Entonces tenemos el tiempo de victoria, de bendición de parte de Dios, la desobediencia de parte de Israel, y de inmediato, o en su momento exacto, por cierto, porque es delimitado por Dios,
una situación de opresión por parte de pueblos enemigos. Y finalmente, en ese ciclo de 4 partes, usted y yo hemos visto hasta esta situación esa cuestión de que el pueblo de Dios, aprendiendo la lección o reflexionando en su comportamiento, pide perdón. Bueno, en esta parte del libro, en este pasaje que tenemos delimitado, cambia el panorama de una manera importante. Usted y yo lo podemos leer. El ciclo está incompleto. En Jueces capítulo 13 tenemos que hay sí un momento de apostasía, por consiguiente una situación de opresión, en este caso por parte de qué pueblo, de los filisteos. Pero vea, no existe un registro de un clamor por parte del pueblo. Sin embargo, sí hay un momento en el que comienza una liberación por parte de Dios. Tenemos que detenernos aquí por lo importante de los detalles. Apostasía, eso era ya una constante en el pueblo. Opresión también era una constante por parte de Dios. Clamor, aquí falta, aquí no lo hay. Esa es una situación diferente y tenemos como algo también distinto, si usted y yo leemos con calma, dice que comienza la liberación. No hay una liberación plena, consumada. Inicia. Lo vamos a ir entonces explicando poco a poco. Pero vamos con calma. Esta opresión que sufre Israel es la más larga de todo lo que se registra en el libro de los Jueces. Casi el doble de la que le sigue en duración. 20 años venía siendo, digamos, hasta ese momento el tiempo más prolongado. Aquí tenemos 40 años en el que los filisteos estuvieron oprimiendo al pueblo de nuestro Señor. Y podemos considerarlo, el autor nos invita a reflexionar por qué ahora fue más larga. Y creo que la respuesta precisa, si no es que la única, es que obviamente esto se fue prolongando por falta de qué. Usted y yo ya lo acabamos de leer, porque el pueblo no se arrepentía. Es una situación, es un cuadro dramático el ver cómo toda una nación que vio, palpó, paladeó, disfrutó el amor de Dios y que ya sabía que arrepintiéndose de forma sincera una situación tan triste como la opresión por parte de otras naciones podía quedar atrás. Sin embargo, no lo hicieron, no lo hacían. Más nos debe sorprender cómo es que el Señor, pese a esa falta de humillación de parte del pueblo, Él en su fidelidad comienza un proceso de liberación. Entonces vea, si lo analizamos con calma, aquí tenemos que dos cosas nos dejan la boca abierta. La necedad del pueblo, su dureza, algo de su corazón, de su conciencia, pero por otra parte, la gracia de parte de Dios. Como leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, hemos de pecar, parafraseando un tanto, abundantemente, para que también abunde la gracia de parte de Dios. Y dice, en ninguna manera. Bueno, aquí lo estamos nosotros viendo de parte de un Dios de amor misericordioso, pero aquí subrayamos, fiel, por amor a sí mismo, por amor a usted que me está escuchando, en ese plan salvífico que Él desarrolla para darle a usted y a mí vida eterna a través del sacrificio y resurrección de su Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Él, nuestro Señor, pese a que en esta situación crítica, no solo intensa, sino larga por parte de los filisteos,
No se arrepiente el pueblo, pero el Señor de todas formas sigue consumando su plan. Por eso teníamos esta ilustración de que se comienza una liberación por parte de Dios para con su pueblo. Faltó clamor, pero no faltó gracia. Y es aquí en donde nosotros tenemos que reflexionar. El Señor a usted y a mí nos ha bendecido de una manera invaluable, incalculable. No podemos decir ni cuántas veces. Está fuera de nuestro alcance, ni le podríamos dar un valor preciso, exacto a cada una de sus bendiciones. Todo lo que el Señor le ha dado, me ha dado, tiene una repercusión eterna. ¿A qué me refiero? ¿A qué nos estamos refiriendo? Que serán razones, serán motivos de lo que hoy recibimos por gracia de Dios para estarle adorando y alabando por la eternidad. Por eso le digo, hoy no podemos decir, bueno, lo que el Señor hizo por mí. Le pongo un ejemplo muy concreto. La casa en la que una persona vive, un creyente, un hijo de Dios, dice, mi casa está evaluada en $1,000,000. De ese tamaño es la gracia de Dios conmigo. No, porque esa casa, claro, tiene un costo exacto, preciso, pero hay muchas cosas que rodearon a la consecución de ese patrimonio, el poderla mantener, el poderle, digamos, ver adornada. En fin, no va a haber manera de cuantificar de aquí para acá, de este lado hasta este otro punto, no va a haber forma de cuantificar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y esto lo estamos subrayando por lo siguiente. Esto de parte de Dios ha sido pese a mi comportamiento, pese a los errores que he cometido, pese a los pecados que se pueden ver en mi vida. No lo pluralizo por respeto, pero entiendo que todos nosotros nos identificamos con esta situación. ¿Cómo es que aún no siendo agradecido, cómo es que no apartando tiempo para deleitarme en la palabra del Señor, cómo es que aún sin confesar este pecado, sigo teniendo para comer, sigo teniendo cierto nivel de salud, sigo teniendo una familia bonita? ¿Se da cuenta? Todo esto que nosotros vemos, podemos contemplar en el pueblo de Dios durante el libro de los jueces, es de alguna forma un espejo en varios de sus capítulos, en varios de sus pasajes, en donde tristemente tendríamos que decir, si somos sinceros, ahí estoy reflejado yo, ahí está Gerardo, ahí está tal nombre, tal persona. Y cuando digo tal persona, hablo de personalizarlo, no de decir, aquí está mi cuñado, aquí está reflejada mi tía. No, o sea, vernos nosotros mismos. Bien. Vamos avanzando. Tenemos aquí un pasaje. Se trata del capítulo 13, de los versículos 1 en adelante. Vamos a leer los primeros 3. El ángel del Señor se le presenta a una mujer que será la mamá de Sansón. Ese es el panorama. Vamos leyendo. Permítame un segundo. Aquí está. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso, obvio, ya no es noticia. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Esto, aunque sonara un pleonasmo, es importante distinguirlo, porque a hablar de que era estéril, podríamos, subrayo, entenderlo como ya no estaba en la edad de tener hijos. Pero aquí nos remarca que no solo no estaba en la edad, sino nunca los había tenido. Su cuerpo no lo generaba. Jueces 13:3 dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo.
Continúo leyendo, versículos 4 y 5. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y da la razón, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Ya desde ahí está quedándole claro a esta mujer que su hijo estaría o está siendo desde ese momento para ella notificado, apartado para Dios. Porque el niño será nazareo a Dios, o sea, consagrado a Él. Y qué hermoso, lo vamos a mencionar, el concepto desde su nacimiento. Y Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Imaginemos por un momento a una mujer que tal vez con cierto sesgo de amargura había ya aceptado su condición. Estéril, no puedo tener hijos, no he tenido hijos ni los podré tener. Y ahora que se le notifica que sí, no va a morir sin degustar el tener en su bebé, en su vientre a un bebé creciente, sino que sumado a esta gran bendición, el ángel le está diciendo que no solamente tendrá uno, sino que será un instrumento en las manos de Jehová de los ejércitos para darle la victoria a su bendito pueblo sobre los filisteos. Esto lo leemos en unos cuantos segundos, pero tratemos de ponernos un ratito en los pies o en las sandalias de esta mujer, lo que significó el escuchar esto de parte del ángel del Señor. Vino una orden con ello, usted y yo lo acabamos de leer, o sea, vino un anuncio, una promesa, porque si el Señor lo decía, aunque la naturaleza, la ciencia en aquel entonces y la de ahora y la que venga decía no es posible que tenga un hijo, dice el Señor, sí lo va a tener. Tenemos el anuncio, pero aunado a este anuncio viene una orden. Este varón, ya hasta le está diciendo el sexo, dice, será de mi servicio, será para mi servicio, será para mis propósitos, toda su vida. ¿Desde cuándo? Desde antes de que lo está teniendo, de que lo está concibiendo, esta mujer. Está consagrado a Dios entonces este bebito desde el momento de su concepción. Esto es fundamental. Vamos a leer el versículo 7 si es tan amable. Dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Vemos aquí varias cosas y vamos mencionándolas. Primero, involucra una dieta. El Señor le está diciendo a esta mujer, puesto que el bebé que tendrás estará para mí, vivirá para mí, me servirá en mis propósitos, está asignado así, entonces cuida desde ya lo que comes. Aquí tenemos un elemento que hoy se nos hace tan conocido, que lo que la mamá come, bueno, el bebé lo recibe y le repercute para bien o para mal dependiendo de lo que come. Entonces aquí el Señor le está diciendo a esta mujercita, tú debes cuidar lo que vas a comer a partir de este momento porque vas a tener un bebé, etc. Entonces involucra una dieta que armoniza con la forma de comer de los nazareos. ¿Okay? Entonces, ese sería un punto que a veces, insisto, lo leemos rápido y vale la pena considerarlo con detenimiento. Pero no sé si decir por encima de esta información valiosa lo que tenemos más adelante o lo que podemos concluir. El Señor está hablando de una preparación de esta vida, aún antes de ser concebida, esta vida, ya hay un plan,
ya hay un designio, que en este caso tenía que ser anunciado. Pero así es con cualquier ser humano. Es decir, el Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, no se involucra en la vida de un ser humano cuando dice, bueno, ya van tantas semanas de gestación, ya vale la pena tomar en serio este proceso, este embarazo. No, desde antes el Señor tiene muy presente qué será de una vida. Y aquí las instrucciones son para los padres de Sansón, obviamente en una primera etapa para la mamá, justo por ese propósito. El Señor no iba a permitir que esta mujer de repente lo descubriera. Hijo, yo veo que amas mucho a Dios, que temes a Dios, que veo que puedes consagrar tu vida. No, ya estaba asignado desde antes, es decir, desde el momento en el que se le anuncia que llegará a tenerlo. No le está diciendo el Señor, te doy la noticia, estás embarazada. Ahora, ya que estás embarazada, hagamos que esto sea más bonito. ¿Qué tal que este bebé me sirva? No, el Señor, perdón que lo diga yo así, pero es que hay que entender bien lo que está atrás de todo este diálogo. El Señor tuvo en su mente y en su corazón la existencia de usted y la mía aún antes de ser concebidos. Vamos a ir hablando un poquito más de esto un poco más adelante. Bien, vamos a ver en dónde estamos. Tenemos aquí una ilustración que vale la pena tomar como paréntesis, si me permite, porque tenemos algunas coincidencias, vale la pena hacer esta mención, con esta mujer y otras que la Biblia menciona. De madre estéril, y ahí tenemos abajo, en la columna izquierda, a Isaac, viene de una mamá estéril. Jacob, José, ahí por orden cronológico menciona a Sansón, pero Samuel también fue así, Juan el Bautista, por eso Sansón está subrayado. De madre estéril, Isaac, Jacob, José, en orden cronológico diríamos Samuel, Sansón, Juan el Bautista. Luego tenemos otra coincidencia. Todo esto fue tomando como punto de partida al ojo humano por anuncio angelical. Isaac, otra vez Sansón, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesús. Nos olvidamos un poquito del primer concepto y ahorita solamente nos centramos quienes fueron anunciados por un ángel antes de ser concebidos: Isaac, Sansón, Juan el Bautista, Jesús. Otra categoría, pero también tenemos aquí una lista, unos nombres que enlistados están dentro de una misma situación, una coincidencia. Llamamiento prenatal: Sansón, Jeremías, Juan el Bautista, Pablo. Y finalmente, nazareo vitalicio: Sansón, Samuel, Juan el Bautista. Vitalicio, es decir, hasta el último día de su vida. Estamos checando aquí en nuestra guía que no estemos omitiendo algún punto importante y no, vamos bien. Entonces ya hemos mencionado el tema de la dieta, lo hermoso de la situación que se da en el corazón de Dios, en su mente, desde la preconcepción de cualquier ser humano. Por eso podemos entender que nadie está viviendo de manera fortuita, sea cual sea la condición a través de la cual hemos llegado a esta vida, a esta tierra, vamos a decirlo así. Hay un pasaje, se trata del libro del profeta Amós, capítulo 2, versículo 12, que habla un poquito de lo que le estoy mencionando, el tema de lo vitalicio. Dice: mas vosotros, el profeta exhortando, reprendiendo al pueblo, le dice: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, lo cual estaba prohibido, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Le está diciendo al pueblo: han influido en la corrupción de siervos o de hombres que fueron llamados al servicio de Dios,
Pero obviamente entonces aquí estamos contemplando que hubo hombres en donde esto se vio interrumpido, se vio culminado en cierta etapa de su vida. No así con Sansón, a pesar del comportamiento que podemos ver hubo en su vida posteriormente. Continuamos, tenemos aquí un versículo, el 5 del capítulo 13, ya lo hemos leído, pero tiene una connotación, diferente en este momento de la clase. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Está mencionando, ya siendo todavía más detallistas en las instrucciones, que su cabello hará justamente en su longitud la evidencia de esta consagración, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él, y ahí está en negritas, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. No perdamos de vista este verbo, va a comenzar, no la va a culminar. ¿Qué es aquí el llamado a nuestro corazón? Que tengamos detenimiento, cuidado en lo que el Señor está justamente diciendo en un anuncio, en una promesa. En ese escenario en donde Sansón destruye un templo filisteo, cualquiera diría, sin tomar en cuenta estos detalles tan importantes, bueno, pues entonces, ¿en dónde estuvo consumado lo que le dijo a su mamá? Lo que el Señor le dijo a su mamá, el ángel de Jehová le dice. No dijo que va a darle una total victoria al pueblo a través de su vida en contra de los filisteos. Habla de que será la punta de lanza, con lo cual se inicia esa victoria. Entonces, por eso nosotros como creyentes debemos aprender esta lección. Es que el Señor dice en su palabra esto y yo no lo he visto cumplido. Nos veamos con detalle. No vamos a tomar tiempo ahorita para analizar algunas promesas, pero el llamado a nuestra atención es ese, que es justamente lo que dice el Señor. Y comúnmente vamos a encontrar que el Señor no está poniendo fecha en lo que quiere para sus hijos. Más habla de un proceso, más nos dice que debemos ser pacientes, más menciona que tenemos que confiar en Él, etcétera. Más que establecer un día, una tarde en la que usted y yo vamos a ver respuesta a nuestras oraciones, el Señor lo que pide es, daré esto por amor a mi nombre, y de nosotros, ¿qué se espera? Confianza en Él, obediencia y todo lo que se derive y que manifieste que creemos que nuestro Dios diseña planes perfectos. Queremos hacer un breve paréntesis para mencionar esto. Si nosotros vemos en la vida de Sansón, y no es un ejemplo entre mil, es más, se trata de vislumbrar cómo se da en el Señor. Insistiría yo en la manera en la que la tratamos de ilustrar esta verdad. Nos concibe en su mente, en su corazón, aún antes de estar en el vientre de nuestra madre. Con mayor razón, como dice en algunos capítulos del libro de los Salmos, pues Él contempla nuestro crecimiento, porque desde antes de ese proceso, desde el inicio mismo, el Señor está dándole a la etapa humana un botón de arranque. Pero no quiere decir que con esto, dice el Señor, vamos a ver cómo funciona esto. Y a donde nos queremos nosotros dirigir es a la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y solo mencionándolo. Porque obviamente nuestro estudio es antiguo testamentario, pero vea cómo esta realidad hermosa en la vida de Sansón puede tener una conexión en la de usted y la mía cuando vemos que también, Efesios 1, dice el Señor, que nosotros fuimos diseñados para la alabanza de su gloria. ¿Desde cuándo, hermano? Desde antes de la fundación del mundo. Este concepto, desde antes de la fundación del mundo, obviamente está incluyendo al concepto humano, aún antes de que la humanidad existiera como tal.
Ya el Señor, en su plan hermoso de desarrollar de la humanidad un pueblo, una iglesia que le adore y le alabe, establece que va a ser para siempre. Y en ese proyecto, en ese plan perfecto, que es intocable, por cierto, qué hermoso es pensar que estuvimos incluidos. No somos un producto de la casualidad. Era algo que queríamos nosotros reflexionar en este momento de la clase, porque creo que lo importante y también necesario es ir entendiendo de las enseñanzas que vemos en libros como estos, que tienen tantos años de haber sido escritos, de haber sido inspirados, como todavía a través de ellos el Señor nos está hablando como si lo hubiera dicho hace 5 minutos. Vamos a leer ahora capítulo 14 para ver la parte triste. Le quiero comentar, esta clase va a ser relativamente más corta en comparación de las anteriores, y la razón es muy sencilla, porque la vida de Sansón está comprendida en nuestro estudio en 2 clases. Esta es la primera, y la segunda, la que viene, la número 8, estaremos viendo situaciones muy conocidas, por ejemplo lo de Dalila, pero esa es justamente la razón por la que queremos hacer una especie de división simétrica para ver la vida de este hombre. Pero ya de entrada podemos hablar de que, a pesar de este designio tan hermoso por parte de Dios, este hombre, Sansón, no lo aprovechó, no lo disfrutó como pudo haber sido. Y eso es muy triste, porque no hubo marcha atrás. 14:1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat, a una mujer de las hijas de los filisteos. Él ya entendía que su conflicto estaba con este pueblo. Pero cuando dice que vio a una mujer de las hijas de los filisteos, imagínese, sus ojos vieron a muchas. No, aquí está hablando que la Biblia está diciendo que cuando vio a una mujer de los filisteos dijo, discúlpenme la expresión, pero para tratar de ilustrarlo, dijo, wow, o sea, se impresionó, se quedó con la boca abierta. Versículo 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Entendiendo su enemistad eterna, por decirlo así, con los filisteos, cuando se acerca para contemplar estratégicamente al enemigo, etc., dice, oh, pero aquí hay una mujer que a mí me ha cautivado. Entonces, va con sus padres y les dice, ustedes como mis padres apóyenme y aparten a esta mujer, entendiendo lo que vendría después para los filisteos, para que ella se mantenga viva porque me gustó, porque la quiero como esposa. Sigo leyendo. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, habla del pueblo de Israel, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo por leer entre líneas, aquí lo que Sansón le está diciendo a su papá y a su mamá es, no me importa, yo quiero a esta, aunque sea del pueblo enemigo. Pero es que no solamente es enemigo de nuestro pueblo, por ende es enemigo de Dios. No me interesa eso, a mí me gustó. Y lo estoy diciendo creo que suave a comparación de lo que significó en Sansón esta resolución. Minimizar los preceptos divinos lleva a actuar con tibieza. Una tibieza que es vomitiva, o sea, repudia a nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice en Apocalipsis. Ni frío ni caliente, ¿sabes qué? Te vomitaré de mi boca. Sansón, en la unión mixta, que no aprueba la Biblia y queda avalado en el Nuevo Testamento, no vio realmente la seriedad del asunto. Minimizar lo que el Señor dice, minimizar las consecuencias
que nos advierte, nos pone en un terreno resbaloso y es inminente la caída si no hay arrepentimiento. Después esto se vuelve todavía más crítico espiritualmente en la vida de Sansón, y ya con esto estamos terminando. Insisto, para que quede, digamos, apetito para la segunda parte de su vida. Él dice: de todas formas yo la quiero como esposa. Y veamos, un pecado conlleva a otro. El pecado, el proceso pecaminoso es una escalera. El proceso no es una línea horizontal cuando se trata de desobedecer al Señor, es una escalera en descenso. Por ende, no es de sorprendernos, sí de entristecernos, que Sansón incluso organiza un banquete. Y aquí, en este contexto, cuando se lee banquete, significa que hubo bebida. Recordemos que el Señor dijo que Él no debería de tomar vino. Lo hizo y de una forma despreocupada. Todavía peor a eso, en la ceremonia, Él, y podríamos casi decirlo literal, se pone a jugar a las adivinanzas, sabiendo lo que el Señor, como su siervo, le revelaba. Les dice a todos los que estaban compartiendo con él el banquete: a ver, adivínenme esto. Algo que ya le había comentado a la que le puso el ojo, con quien quería casarse, con quien se estaba de alguna forma desposando. Y pues ni tardos ni perezosos estos hombres se dan cuenta de la situación y la presionan a ella para saber de qué estaba hablando Sansón, y le dicen: ya sabemos a qué te refieres. Entonces él pierde, voy a decir la palabra como tal, la apuesta, incluso había apostado. Y de esa manera ese matrimonio prácticamente se vio desmoronado. Él mata ahí a una buena cantidad de filisteos, etc. Entonces, vea lo triste de esto. Todavía, por si esto fuera poco, dice el versículo 8 del capítulo 14, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Este león él lo había destrozado. Versículo 9 dice: y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, el panal, la miel. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león, del cuerpo de un muerto, lo cual también estaba prohibido, tocar un cuerpo muerto. Entonces vea que el error de Sansón, como comúnmente sucede con cualquier persona, no es aislado, va generando una indolencia, una frialdad espiritual que permite o conlleva a desobedecer a Dios en otras áreas, y esto se va haciendo como un efecto, decimos, de bola de nieve. Entonces, ¿con qué nos quedamos para, digamos, establecer una conclusión? Que el Señor es fiel, que con todo y que su pueblo no clamó a Él por perdón, Él emprende un proceso de liberación por parte de su pueblo en contra de los filisteos, usa la vida de Sansón, pero nunca perdiendo de vista esto, que el Señor fue muy puntual en decir que esta vida, muy accidentada espiritualmente, serviría para emprender, comenzar, iniciar una liberación total en su momento. Sansón no pudo degustar, disfrutar esta victoria espiritual con la plenitud que bien pudo haber sido, pero aquí se están dando desde desde esta clase, las razones. Hermano, hermana, muchísimas gracias por el tiempo que ha dado a esta clase. Vamos a orar para concluir y le esperamos, si Dios lo permite, para que nos acompañe en la lección siguiente. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos que en tu palabra, Señor, siempre nos enseñas tantas cosas que debemos contemplar con seriedad, y también, Señor, considerando el amor que hay en cada una de tus instrucciones. Ayúdanos a seguir entendiendo lo que resta de esta clase,
o de este estudio, Señor, de este curso que con amor, Señor, sabemos tú estás usando para nuestra vida. Gracias una vez más en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga de una forma muy, muy especial. Hasta pronto.